Buenas noches, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, así es. Sí, que ya se ve. Bueno, gracias. Solo voy a repasar, ¿verdad?, lo que estábamos haciendo para entrar en sincronía y luego continúo. Nosotros hemos estado analizando este problema, ¿sí? Básicamente, pues se tiene una señal periódica que está siendo conectada a un filtro para obtener otra señal, una señal deseada, y esa señal está siendo utilizada como la señal de entrada a una carga que consiste de un resistor con un inductor. Entonces, si esa es, ¿verdad?, la señal periódica, pues lo primero que queremos es una representación matemática para poder analizar el sistema que se está dando. Y yo les decía de que lo que yo hago es encontrar, ¿verdad?, la serie de Fourier en forma exponencial, porque esa solo me pide a mí calcular una integral. Y si yo conozco, ¿verdad?, la serie de Fourier en forma exponencial, puedo obtener fácilmente la trigonométrica y puedo obtener fácilmente la cosenoidal, ¿verdad?, si fuera necesario. Dependiendo de qué problemas se esté resolviendo, pues uno opta, ¿verdad?, por la serie de Fourier, por la forma, ¿verdad?, más apropiada. Independiente de eso, ¿sí? Evaluar los coeficientes de la serie de Fourier es un requisito. Entonces, desde ese punto de vista, pues les vuelvo a repetir, yo parto, ¿verdad?, de la serie de Fourier en forma exponencial porque yo solo voy a evaluar una integral. Bueno, entonces ahí está mi serie de Fourier en forma exponencial y puedo yo, ¿verdad? Ya no voy a repetir todo lo que les decía, ¿verdad? Pero puedo yo obtener la forma trigonométrica o puedo yo obtener la forma cosenoidal. Bueno, en este problema nos está interesando filtrar, ¿verdad?, una señal. Y el filtro, pues básicamente dejará pasar solamente ciertos componentes de x de t. Entendiendo, ¿verdad?, para no confundirlos, entendiendo de que los componentes de x de t, si nosotros representáramos a la serie de Fourier usando una forma trigonométrica, esta terminaría mostrándonos a nosotros una suma de sinusoides y frecuencias, que son todas, ¿verdad?, un múltiplo entero de la frecuencia fundamental omega cero. Como no hay frecuencias negativas, entonces el filtro en vida real, ¿verdad?, dejará pasar ciertos componentes de x de t, y estos componentes, ¿verdad?, son sinusoides, tienen, ¿verdad?, frecuencias positivas. Dependiendo del filtro, ¿verdad?, la constante A sub 0 podría pasar también. Entonces, en este ejemplo, como ustedes pueden ver, lo que conviene, si quisiéramos enfatizar eso, es representar a la x de t usando la serie de Fourier en forma cosenoidal. ¿Sí? La razón del por qué se debe a que la forma cosenoidal me está mostrando a mí el valor promedio de x de t y me está mostrando cuáles son sus armónicos. ¿Sí? Un armónico es un coseno que tiene una amplitud d, una frecuencia n omega 0 y un ángulo de fase teta. ¿Sí? Entonces, de todos los armónicos que tiene x de t, y en teoría,
Sí, hay un número infinito, ¿verdad? De armónicos más una constante de cero. De todos los armónicos que tiene x de t, un número finito dejará el filtro pasar. Y en este caso, pues nosotros llegamos a concluir de que son esos 3 armónicos que están escritos en color celeste los que el filtro va a dejar pasar. Ahora, ya entendiendo esto, noten de que estos armónicos, ¿verdad?, se pueden obtener manipulando a los coeficientes de la serie de Fourier con las funciones exponenciales si nosotros calculáramos de primero la serie de Fourier en forma exponencial. Entonces les decía, al calcular las C sub n, terminamos con una fórmula. Si hacemos que n sea igual a 5, pues yo sabría que es 5, que es C5, y podría calcular que es C-5 como el complejo conjugado de C5, y tendría yo, ¿verdad?, C5 y C-5 disponible. Si sumo las funciones exponenciales que corresponden a C5 y a C-5, pues si expreso a las Cs usando la forma rectangular y luego utilizo Euler para las funciones exponenciales, yo terminaría con una suma de un seno con un coseno en general. Noten de que esto me daría a mí la forma trigonométrica. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Si manipulo a las Cs, en este caso, ¿verdad?, C5 y C-5, si las expreso en forma rectangular y las multiplico por las funciones exponenciales y utilizo Euler, yo terminaría en general con un coseno y un seno sumados. Si hago lo mismo para los casos cuando n es igual a 4 y cuando n es igual a 6, pues yo tendría, ¿verdad?, la serie de Fourier que corresponde en forma trigonométrica, que corresponde, ¿sí?, a la salida del filtro, que corresponde a la señal, ¿verdad?, en la salida del filtro. Es una serie de Fourier. Bueno, esto es, ¿verdad?, si yo procedo como ustedes lo acaban de escuchar. Vuelvo a repetir, ¿sí?, los coeficientes los escribo en forma rectangular, ¿sí?, y aplico Euler en las funciones exponenciales. Manipulo y termino yo en general con un coseno y un seno. Recuérdense de que una serie de Fourier, o sea, las formas de las series de Fourier pues son equivalentes, ¿sí? Entonces, cada quien decide, ¿verdad?, con qué forma resolver el problema. Bueno, luego les dejé este ejercicio, ¿verdad? Expresar a x de t usando senos y cosenos, pero sin ángulo de fase, o sea, quiero la forma cosenoidal. Y para eso, ¿cuál sería el procedimiento que uno debería de utilizar? Entonces yo como ejemplo pues tomé, ¿verdad?, las funciones exponenciales que corresponden a C5 y a C-5 porque, como les he dicho, mi punto de partida cuando estoy analizando, ¿verdad?, señales continuas y periódicas es la serie de Fourier en forma exponencial. Entonces yo tendría que sumar estos términos y la técnica es expresar a la C5 y a la C-5 en forma exponencial, ¿sí? Entonces ahí está mi C5, la expreso, ¿verdad?, en forma exponencial, termina siendo 3.53 e a la menos j 112.5 grados, y de esto yo obtengo la forma, y de esto yo obtengo la C-5, ¿verdad?, como el complejo conjugado de C5,
Y básicamente lo que uno hace es cambiar el signo, ¿verdad?, de J, y termino con lo que está en el lado derecho. Entonces tengo las Cs, ¿verdad?, en forma exponencial, las multiplico por las funciones exponenciales que correspondan. Aquí no aplico Euler, ¿verdad? Simplemente multiplico las Cs con las funciones exponenciales que correspondan. Y eventualmente pues tengo yo lo que está hasta abajo en la pantalla. Y ahora sí, ¿verdad?, aplico Euler y simplifico. Y como ustedes pueden ver, terminamos con un coseno, en este ejemplo, con su propia amplitud, su frecuencia, que es un múltiplo entero de omega 0, y su ángulo de fase. Entonces ahí depende de qué es lo que ustedes estén resolviendo o qué es lo que les esté interesando. Ustedes deben determinar, ¿verdad?, usando la serie de Fourier que más les convenga. Pero mi punto, vuelvo a repetir, esta es como la cuarta vez que lo digo, ¿verdad? Si yo voy a tratar, ¿verdad?, con señales periódicas y necesito una serie de Fourier, yo, ¿verdad?, calculo los coeficientes de la serie de Fourier en forma exponencial, porque ahí, ¿verdad?, yo solo evalúo una integral. En general, tenga la señal x de t simetría, alguna simetría, o no tenga simetrías, yo solo calculo una integral. Y como pueden ver, me puedo mover sin mucho problema hacia cualquiera de las otras dos formas. ¿Ya? Por supuesto, los problemas inversos, ¿verdad?, los debemos de poder resolver. ¿Ya? O sea, si me dan la forma cosenoidal, por ejemplo, si me dan ese 7.06 coseno de 125 pi t menos 112.5 grados, ¿cuáles dos funciones en forma exponencial se terminarían sumando? Y la respuesta es, ¿verdad?, lo que está inmediatamente, lo voy a enfatizar ahorita, así en la parte inferior, ¿verdad? Porque lo que quiero ver yo, o mejor dicho, lo que se quiere ver, ¿verdad?, es explícitamente cuáles son los coeficientes que están multiplicando a las funciones exponenciales de t. Ahí en la línea, o sea, inmediatamente arriba de los lápices, ¿verdad?, se puede ver explícitamente, se puede ver qué es C-5 y qué es C5. Entonces les preguntaba, ¿verdad?, si me dieran un coseno con su amplitud, su frecuencia, su ángulo de fase, ¿verdad?, y se está tratando de una señal periódica, ¿verdad?, ¿cuáles funciones exponenciales se estarían sumando? ¿Verdad? Pero escribiendo la respuesta, mostrando explícitamente los coeficientes que multiplican a las funciones exponenciales. ¿Verdad? La respuesta no es la línea que está ahorita en la parte inferior de la pantalla. Espero que me hayan entendido la pregunta, ¿verdad? Sería esta. ¿Verdad? Entonces los problemas, yo los llamo así, ¿verdad?, los problemas inversos, nosotros los debemos de poder resolver. Si existen, porque no todo problema tiene un problema inverso asociado, pero si existen, nosotros los debemos de poder resolver. Y para terminar con esto, si se me diera, ¿verdad?, una suma de sinusoides con ángulos de fase iguales a 0, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, ¿sí?, ¿cuáles funciones exponenciales se sumaron? ¿Cómo resolverían ese problema? ¿Verdad? Entonces, si pudimos llegar a esto, pues el problema inverso, como existe, ¿verdad?, ustedes deben de poderlo resolver.
Y lo que estoy tratando de, o sea, lo que estoy pidiéndoles hacer es de que se pongan a darle vueltas a esto para poder terminar entendiendo la teoría y aplicarla cuando sea necesario sin dificultad. ¿Verdad? Entonces ahí se ponen a darle vueltas a los ejercicios, ¿verdad? Que se les deje y a los problemas que uno está resolviendo o que uno resuelve, ¿verdad? En las hojas de trabajo. Bueno, entonces tenemos ahorita a la señal x de t representada con la posibilidad de terminarla representando en cualquiera de esas tres formas que ustedes acaban de escuchar. Y le conecto como carga, ¿verdad? Un resistor y un inductor. Y ahora la pregunta es calcular la potencia entregada a la carga, ¿verdad? Y yo ahí, ¿verdad? Escribí por continuar. Bueno, ahora la pregunta es, de las tres formas que hemos llegado a conocer, ¿cuál utilizaríamos? Esto es bien importante, ¿verdad? Uso la forma exponencial. Si sí, justifique, ¿verdad?, su selección, o sea, su respuesta. Uso la cosenoidal. Si sí, pues justifique, ¿verdad?, su respuesta. En el sentido de que lo que quiero yo terminar seleccionando como la forma de x de t, me baso, o se basa uno, ¿verdad?, en terminar resolviendo el problema, en este caso encontrar la potencia promedio entregada a la carga, resolver el problema usando, ¿verdad?, la menor cantidad de tiempo. O sea, resolviendo el problema de la forma más sencilla posible. ¿Cuál de las tres formas, ¿verdad?, usaríamos? Interesante, ¿verdad? O sea, este es un problema muy bueno. ¿Bien? Bueno, entonces, si queremos calcular una potencia promedio, ¿cómo calculo yo la potencia promedio para empezar? ¿Verdad? Entonces yo les he dicho a ustedes, nosotros cuando queremos resolver un problema, pues lo primero que vamos a hacer, lo primero que hacemos es definir, ¿verdad? Después de haber pensado un buen rato, definir cómo el problema se va a resolver. O sea, yo lo digo con estas palabras, ¿verdad? Diseñamos un método de solución. Yo quiero tener, ¿verdad?, un procedimiento que me lleve a la solución del problema. Si no tengo ese procedimiento, pues, ¿para qué voy a empezar a escribir? Si de todas maneras no voy a resolver el problema. ¿Ven? Entonces, este es otro ejemplo muy bueno. Nos está interesando calcular la potencia promedio entregada a esa carga. Debemos de poderlo hacer, ¿verdad? Nosotros ya lo estudiamos, ¿verdad? Simplemente, como yo siempre le digo a todos los años, ¿verdad? El alumno, pues, generalmente, ¿verdad?, el alumno, pues, ha llegado a entender algo, pero no repasa, no le da vueltas a lo que ha llegado a entender periódicamente. Entonces, cuando sea necesario utilizar algo que él llegó a entender algún día, no lo va a poder utilizar, ¿verdad? Y también les digo a todos lo que les he dicho a ustedes, y se los voy a volver a repetir porque son cosas muy importantes. Tal vez ustedes dirán, o tal vez algunos podrían decir, miren, no es para tanto, ¿verdad? O que uno pareciera loco cuando se pone a repasar y a repasar y a repasar. Pero noten de que si ahorita no me pueden responder cómo podemos terminar calculando la potencia promedio, entonces esto que estamos haciendo ahorita es un ejemplo que ilustra.
la necesidad, ¿verdad?, de estar dándole vueltas y vueltas y vueltas a todo lo que uno ha entendido. Es necesario repasar, pues para aquellos que no me puedan responder o que no me puedan dar un método para calcular la potencia promedio, ahorita lo están viendo. Por medio de un ejemplo, ¿sí? Están viendo de que sí es necesario, ¿sí?, repasar lo que uno ha llegado a entender algún día. Si no, no respondemos. Sí, hay un examen, ¿verdad? Yo simplemente tenía curiosidad, ¿verdad?, sobre cómo lo evalúan a uno, pero no sé cómo está la situación ahorita, pero en mis tiempos, ¿verdad?, pues en Estados Unidos, cuando ustedes quieren trabajar en un estado, ustedes tienen que ser, o sea, uno se tiene que registrar como ingeniero calificado, ¿sí? Podrían estar trabajando ahí, pero si se mueven de estado, si están trabajando para una compañía, pues probablemente su compañía, ¿verdad?, los manda a otro estado. O si fuera una empresa individual, pues probablemente ustedes se mueven de estado, ¿verdad? El joven, el ingeniero joven, ¿verdad?, trabajando para una compañía en Estados Unidos, se mueve de estado, no quiero decir frecuentemente, pero sí se mueve de estado. No es alguien que se queda muchos años trabajando en el mismo lugar, ¿verdad? Lo mueven de estado. Porque estas compañías, pues, ¿cómo les diré yo? Esos ingenieros, ¿verdad?, son sus recursos, que ellos, son algunos recursos, ¿verdad?, que ellos pueden utilizar y los tratan de usar de la mejor manera que se pueda. Entonces, si es necesario moverlos, pues simplemente los mueven. Y si el ingeniero como que dice, no, yo no me quiero mover porque si me muevo, pues ya no voy a ver a mis hijos o voy a estar, o me voy a separar de mi novia o de mi esposa, pónganlo como quieran. A la compañía no le va a interesar, ¿verdad?, sus problemas personales y simplemente pues les va a decir, ¿verdad?, gracias por tu tiempo. Entonces voy a mandar a este ingeniero y tú ya no trabajas, ¿verdad?, para nosotros. Y algo que es bien duro ahí en Estados Unidos y en países similares es de que no hay indemnización. De hecho, no hay bono 14, no hay aguinaldo, ¿verdad?, esos meses no se pagan. O mejor dicho, esos pagos no se dan. Y a la hora de indemnizarlo a uno, pues tampoco hay indemnización legal. Y lo único que uno recibe es una carta. ¿Verdad? Una carta que uno encuentra el día en que llega a su oficina, ¿verdad?, encuentra una carta y lee la carta y le dice, desde mañana ya no trabajas acá. Entonces ese mismo día pues empaca, ¿sí?, y desde mañana o sea, seguridad pues no los va a dejar ingresar. Así de, ¿cómo le digo?, de seco es el asunto, ¿verdad? Yo conocí, ¿verdad?, algunos ingenieros que pasaron por esta experiencia y la verdad es de que es bien duro. Pero me imagino que como ellos se mueven así, pues esos eventos, ¿verdad?, pues como que uno los entiende, ¿verdad? Uno los acepta porque uno dice, eso es así, ¿verdad? Bueno, aquí pues la situación es otra, ¿verdad? Hay bono 14, hay aguinaldo, hay indemnización, ¿verdad?, cositas así. De hecho, todavía uno tiene el chance de recibir una pensión y poder seguir trabajando si uno desea. ¿Va? Una cosa que hice no hace un ratito, pero en estos últimos días, todo cambia, ¿verdad?, con el tiempo. A mí me interesó, no sé si lo han visto, probablemente en algunas noticias, pero si no, a mí me interesó cómo se encuentra el mundo ahorita en términos de cuál es
¿cómo le llaman? El patrimonio, no promedio, ¿verdad? Sino la mediana, ¿verdad? ¿Cuánto de acuerdo, ¿verdad? A lo que el gobierno tiene registrado, ¿verdad? Pues cuál sería la mediana en patrimonio, por ejemplo, en los países como que los deseados, en donde uno podría como que querer vivir, en Europa, en Asia, ¿verdad? En América Latina, por ejemplo, en Estados Unidos. No sé si ustedes tienen una idea así de cuál es el valor, cuál es la mediana, ¿verdad? A mí me sorprendió, ¿sí?, escuchar, o mejor dicho, leer lo que les voy a decir ahorita. Si ven que calcular un promedio como que no tiene sentido, ¿verdad? Imagínense, en Estados Unidos pues está Elon Musk, está Bill Gates, aunque Bill Gates ya no está entre los 10 más adinerados, pero está Warren Buffett, está Mark Zuckerberg y no sé quiénes otros estarán ahí, ¿verdad? Aquí estamos hablando de billones, ¿verdad? Y Elon Musk pues tiene un trillón, digamos, digámoslo así. Ellos son tres, de los que mencioné. Ahora sumémosles, porque yo quiero calcular un promedio, ¿verdad? Sumémosle, o sea, agreguémosle a la suma de personas, ¿verdad? A la cantidad de personas, ellos son tres. Agreguémosle unos, que les llevo, 300 millones más de personas. O tal vez no 300, ¿verdad? Porque hay niños, pero 150 millones. Y aunque les dijera, ¿verdad? Imagínense, hipotéticamente, porque no es cierto, ¿verdad? Hipotéticamente que cada uno de estas 150 millones de personas que vamos a utilizar, más los tres superadinerados para calcular el promedio, ¿verdad?, tuviera un patrimonio, me lo estoy inventando ahorita, pero ejemplifica el asunto, ¿verdad? Tuviera un patrimonio de $300,000. Si calculamos el promedio, el número termina siendo más que $300,000. Esto es como que, si no lo hago con tantos millones de personas, ¿verdad?, hagámoslo que les llevo con unas 5 personas. Entonces, este tiene 300,000, el otro tiene 300,000, solo voy a escribir 3 mejor, ¿verdad? 300,000, pero aquí ya voy a un trillón, ¿verdad? O sea, que les llevo 150 billones, solo agreguemos 2, ¿verdad? Y el otro pues un trillón, así, ¿verdad? Si sacamos el promedio termina siendo, sí, mucho mayor que 300,000. No importa si en lugar de 3, ¿verdad?, yo hubiera colocado ahí 150 millones de personas. El promedio termina siendo mucho mayor que 300,000. Entonces, eso no es, ¿verdad?, como que no es ejemplar, ¿verdad?, no es lo que realmente el estadounidense tiene, ¿verdad?, como patrimonio, porque no es un cálculo que realmente refleja eso, ¿verdad? Ahora, si calculáramos la mediana, ¿verdad?, entonces, ¿verdad?, quito este con este, quito este con este, eventualmente pues me quedo con este y digo, bueno, uno podría decir, ¿verdad?, el estadounidense tiene un patrimonio, ¿verdad?, de 300,000, ¿verdad? ¿Cómo se obtuvo ese número? Es la mediana, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando yo leí esto, pues esto se entiende, ¿verdad? Uno sabe que el promedio es un número irrealista, ¿verdad?, sino lo que se tiene que utilizar es el valor medio. Entonces, seguí leyendo y leyendo y leyendo, y esto lo publicó es una organización que se dedica, ¿cómo le diría yo?, que le interesa este asunto de la injusticia en la distribución de la riqueza y cositas así, ¿verdad?, temas de ese tipo. Pero es una organización bastante conocida, famosa, ¿verdad? Y entonces ellos listaron ahí, ¿verdad?, los 30 países más
entre comillas, ¿verdad?, deseables en el mundo, donde uno puede como que tener los mejores servicios médicos, los mejores transportes, la menor delincuencia, la mejor calidad de vida, ¿verdad? Entonces, según ellos, ¿verdad?, estos son los 30 mejores los 30 países más deseados. Y ahí, por supuesto, pues no aparecían algunos de Centroamérica, para no decir uno específico, ¿verdad? Bueno, entonces, los que están en la, ¿cómo le digo?, los casos muy especiales, donde la gente pues tiene dinero para tirar, esos países, ¿verdad?, los excluyeron. Es como decirles, Mónaco, no sé si han escuchado qué es Mónaco. Esa es una, ¿cómo les digo? Ese es un país, no se puede hablar con esa gente, ¿verdad? Luxemburgo es otro, ¿verdad? Va, si quitamos a esos dos, pues ya quitando a esos dos, quedan los países europeos como que los deseables, ¿verdad? Como Francia, ¿verdad? Alemania, no sé si para ustedes es deseable o no, ¿verdad? Pero según esa lista, esos son los países europeos que representan a Europa en términos de, ¿qué les diría yo?, de calidad de vida, lujo, comodidad, cositas así, ¿verdad? Salud. Entonces aparece Francia, Alemania, España, cositas así, ¿verdad? Y si yo les preguntara ahorita, ¿han escuchado ustedes o saben cuál es el valor medio, ¿verdad?, del patrimonio en cada uno de estos países? Y yo no lo hubiera creído si no lo hubiera leído. Y quise ver si realmente lo que habían publicado fue cierto o no. Y me puse ahí a navegar un poquito en el internet y finalmente pues me puse a chatear ahí con el ChatGPT y supuestamente, ¿verdad?, lo que se publicó sí tiene cierto grado de verdad, ¿verdad?, de correcto. Entonces, yo no lo hubiera creído. Pero pueden ustedes creer que en estos tres países que yo les estoy mencionando, aunque uno diga, pero si ahí es muy caro todo, y pónganlo como quieran, el, el, el habitante, ¿verdad?, o sea, la persona jubilada, no tiene más como patrimonio, ¿sí? No pasa de los $250,000. Si convertimos esto, voy a corregirme, 250,000 euros, ¿verdad? Si convertimos esto a quetzales, ¿sí?, noten de que más o menos, digámoslo así, ¿verdad?, son unos 2 millones de quetzales, 2.5 millones o por ahí, ¿verdad? Y noten lo que yo les he estado diciendo a ustedes un montón de veces. Si ustedes proceden correctamente, ¿sí?, antes de los 60 años, o si se tardan un cachito más, porque todo esto va a depender de a qué edad ustedes empiecen a hacerlo, pero digámoslo así, ¿verdad?, cuando lleguen a 70, ¿sí?, ustedes podrían sobrepasar ese número. Y entonces, ¿a qué voy? ¿Sí? Viviendo aquí en Guatemala, trabajando en Guatemala y ahorrando aquí en Guatemala, o mejor dicho, invirtiendo aquí en Guatemala, uno puede terminar con un patrimonio mayor que de lo que estas personas tienen. Y pareciera realmente como que, no quiero decir imposible, pero pareciera difícil de creer. Pero es cierto, ¿verdad?, lo que les estoy diciendo. Bueno, no sé por qué me desvié, ¿verdad?, pero ya terminé lo que quería decirles. Regresemos aquí, ¿verdad?, a la carga. Bueno, que no me recuerdo si estaba enfatizando de que tenían que estar repasando para poder responder de la forma más rápida y correctamente posible, pero no sé por qué me desvié sí a contarles esto del patrimonio en estos países. Bueno, no importa, por lo menos les queda ahí como
curiosidad, inquietud, un pequeño problema que resolver, ¿verdad? Más adelante. Pero sí es cierto, ¿verdad? Ustedes pueden terminar con más de 2 millones cuando tengan 70 años. Es un hecho seguro, ¿verdad? Bueno, entonces tengo que definir, ¿verdad? Un método de solución. ¿Cómo resuelvo el problema? Uso la serie de Fourier en forma exponencial, uso la trigonométrica, uso la cosenoidal. Entonces, la respuesta, ¿verdad? ¿Y cómo van a poder ustedes como que terminar entendiendo de que esa es lo que uno tiene que hacer? Pues pueden ustedes, ¿verdad?, calcular la potencia promedio usando las otras representaciones para que ustedes vean, ¿sí?, qué tanto más trabajo tienen que hacer. O sea, no me crean a ciegas, o no le creamos a una persona a ciegas lo que dice o lo que se publica, digámoslo así, ¿verdad? Sino analizamos, ¿verdad?, la situación, y si termina siendo cierto, pues es cierto, y si termina siendo mentira, pues es mentira. No creemos en lo que se diga o en lo que se termine escribiendo, ¿sí?, a ciegas. Mucho cuidado con ahora, con las cosas que ustedes puedan terminar leyendo, ¿verdad?, en el internet, o con lo que ChatGPT, ¿verdad?, pueda como que terminar mostrándoles, o con los videos que uno pueda ver, ¿verdad?, en YouTube o en cualquier otra plataforma. ¿Cuál otra podrían estar usando? Bueno, como jóvenes, no sé, ¿verdad? Yo diría que tal vez usan, bueno, no sé, ¿verdad? No sé, Facebook, pero tal vez consideran eso muy viejito y tal vez usan otra plataforma, ¿verdad? Pero no se puede creer, ¿verdad? X era la que quería decir, y más breve, y no me estaba recordando. Pues no podemos, ¿verdad?, como que aceptar todo así a ciegas. Bueno, la respuesta a la pregunta que yo les hice es: aquí lo que más conviene es la forma trigonométrica, ¿verdad? Bueno, entonces lo voy a ilustrar, ¿sí?, considerando una x de t que está formada por estos dos sinusoides. Por supuesto, faltan otros 4 sinusoides, ¿verdad? Faltan las frecuencias 4 omega 0 o 6 omega 0, pero paciencia, ¿verdad? Entonces, supongamos ahorita de que esta es la señal de entrada, ¿verdad? Yo la voy a llamar X5, ¿verdad?, que son los sinusoides que muestran una frecuencia de 5 veces omega 0. Y entonces la gran pregunta es: ¿cómo calculamos, ¿verdad?, la potencia entregada a la carga para esa X5? Entonces aquí voy a tener X5 y llamemos a PL, ¿sí?, pongámosle suscripto P5. Ahora ya se vuelve más sencillo el asunto, ¿no? El circuito es un sistema lineal e invariante. ¿Cómo me podrían ustedes demostrar o convencer de que el circuito es, ¿verdad?, un sistema lineal e invariante? Y la respuesta es, ¿verdad?, escribiendo una ecuación diferencial ordinaria con coeficientes constantes que relacione a la entrada con la salida del circuito. Entonces la entrada obviamente es X5. Ahora, ¿qué es la salida?
¿sí? La salida podría ser, ¿verdad?, un voltaje, o sea, el voltaje de la carga, pues será el mismo voltaje que la entrada, ¿no? Pero recuérdense de que es una ecuación diferencial o, ¿verdad?, una ecuación algebraica. En este caso, si la salida, ¿verdad?, la respuesta del circuito fuera, ¿verdad?, la corriente del inductor, ¿cuál sería la ecuación diferencial? En otras palabras, yo quiero ahorita, estoy representando al circuito así, ¿no? Entrada, X, salida, corriente del inductor. Entonces hay una ecuación diferencial. Creo que no es difícil, ¿verdad?, como que obtenerla. Noten de que el voltaje del resistor pues sería 5 veces IL, el voltaje del inductor, ¿verdad?, L DDT de IL. Aplico la ley de Kirchhoff, ¿verdad?, sumo los voltajes en esa malla y ya termino con la ecuación diferencial. ¿Verdad? Entonces, el circuito es un sistema lineal invariante. Y yo puedo, por lo tanto, ¿verdad?, utilizar superposición. Para esa X5 que tenemos, voy a encontrar, ¿sí?, voy a encontrar, ¿verdad?, la corriente que fluye en el circuito considerando solo al coseno. Y luego voy a encontrar la corriente del circuito considerando solo al seno. Y si sumo esas dos corrientes, ¿verdad?, yo voy a tener la corriente total que fluye en la carga. Y yo ahorita conozco el voltaje de la carga, es X5. ¿Verdad? Entonces vamos a terminar así, ¿no? Yo podría, si defino el voltaje, ¿verdad?, de la carga, si la llamo BL, ¿verdad?, pues si hago que BL sea 5, X5, entonces yo ahorita ya tendría la potencia instantánea. Potencia instantánea va a ser BL, ¿sí?, por IL. ¿Me entendieron cómo estoy encontrando o cómo encontré la potencia instantánea? BL por IL. ¿Verdad? Si yo ya conozco la potencia instantánea, yo ya puedo proceder, ¿verdad?, a encontrar la potencia promedio. Entonces les voy a ilustrar, ¿sí?, esto así numéricamente para que me entiendan por medio del ejemplo numérico, ¿sí? Y luego lo que faltaría sería considerar qué pasa ahora si la X de t no solo es X5, sino es X4 de t más X5 de t más X6 de t. ¿Sí? Ahora, lo que voy a decir ahorita es bien importante, ¿sí? Porque uno no puede hacer lo que voy a decirles ahorita. Encontrar la potencia promedio considerando X5. Encontrar la potencia promedio, ¿sí?, encontrando, usando X4, ¿sí?, y luego encontrando la potencia promedio usando X6, y luego sumar las potencias promedios, o sea, potencia promedio total es igual a P4 más P5 más P6. ¿Verdadero o falso? ¿Puedo yo proceder así? ¿Se puede proceder así, sí o no? ¿Y por qué? ¿Verdad? Bueno, antes de responder, ¿sí?, a esa pregunta, ¿sí?, consideremos ahorita, ¿verdad?, solo a X5. Bueno, entonces el voltaje de la carga sería X5, ¿sí? Encontremos la corriente.
¿verdad? Bueno, entonces, la corriente está compuesta de dos sinusoides. Voy a utilizar superposición, ¿verdad? Entonces, el primero es un coseno. Yo puedo usar fasores, ¿verdad? Entonces, si tengo menos 2.702, menos 2.702 coseno de 125 pi t, ¿sí? 5 ohmios, una resistencia de 5 ohmios, ¿verdad? Me da una impedancia de 5 ohmios. Una inductancia de 16, ¿verdad? Sobre pi milihenries. Me terminaría dando a mí una impedancia de, ¿se recuerdan de que la impedancia era asociada a una inductancia? Es J omega L ohmios, ¿verdad? Entonces tendría yo, ¿verdad? J omega en este caso pues es 125 pi, ¿sí? L 16 sobre pi por 10 a la menos 3, ¿verdad? Los pis se cancelan y ahora pues voy a usar la calculadora y terminaría con 125 por 16 por 10 a la menos 3, 2, ¿verdad? J 2 ohms, ¿verdad? Entonces, para sus otras frecuencias, el inductor, ¿verdad?, les va a presentar una diferente impedancia. Y ahorita estamos así, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál sería la representación fasorial para menos 2.702 coseno de 125 pi t? Pues, viéndolo desde un punto de vista matemático, ¿verdad?, yo puedo escribir ahorita menos 2.702 sobre la raíz de 2, ángulo 0 grados, ¿verdad?, con una frecuencia, ¿verdad?, de 125 pi. Pero, como les decía, ¿verdad?, si vamos a usar fasores, no hay módulos negativos. El módulo de un fasor es el valor eficaz del voltaje. ¿Sí? Entonces puedo meter, ¿verdad?, el signo negativo dentro del símbolo de ángulo y termina siendo esto, ¿verdad? E a la J 180 grados es, ¿verdad?, coseno de 180 menos 1 más J seno de 180, 0. Y si eso que yo acabo de pronunciar, ¿verdad?, multiplica al 2.702 sobre la raíz de 2, yo tendría, ¿verdad?, menos 2.702 sobre la raíz de 2. Entonces, ese coseno, ¿verdad?, la representación fasorial de ese coseno es lo que se dio, ¿verdad? Entonces, para no confundirlos en el diagrama, pues voy a ponerlo ahorita solo así entre paréntesis, ¿verdad?, porque realmente lo que yo quiero es la representación, ¿verdad?, fasorial. Entonces, ahí está, ¿verdad?, mi circuito que tengo que analizar, ¿verdad? Y noten de que ahorita yo podría encontrar la corriente, ¿verdad? Si ahorita yo sumo voltajes a lo largo de esta malla, pues escribiría esto, ¿no? Menos 2.702, perdón, no, sí, ¿verdad? Menos 2.702 sobre la raíz de 2, ángulo 180 grados más 5 más J2
por I, ¿verdad? Solo que aquí tenemos que tener cuidado con la notación, ¿verdad? Es I5, pero debido al coseno. Entonces llamémoslo, ¿qué les diría yo? I5 debido al coseno, ¿verdad? Entonces I5 1, no, bueno, esto no lo he visto yo nunca. Bueno, 5, llamémoslo C5 de primero. O I5 1. Bueno, igual a 0. ¿Verdad? Entonces yo ahorita puedo resolver por I5.1. I5.1 terminaría siendo 2.702 sobre la raíz de 2, ángulo 180 grados, dividido entre 5 más J2. ¿Ya? Ahora estoy dividiendo dos cantidades complejas. Lo más fácil es, ¿verdad?, escribir las dos cantidades en forma polar, ¿sí? Esta está ya en forma polar. Y acá, pues, ¿verdad?, el módulo de 5 más J2 es la raíz cuadrada de 5 por 5, 25, más 2 por 2, 4, raíz de 29, pues es 5.385, ángulo, tangente a la menos 1, de 2 sobre 5, 21.8 grados. Si procedo, pues yo voy a dividir ahorita solo a 2.702, ¿verdad?, entre 5.385, ¿sí? Eso me da .5018 sobre la raíz de 2, ángulo 180, le resto 21.8, 158.2. Ahora, ¿por qué no dividí entre raíz de 2? Porque lo que quiero es esto, ¿no? Entonces yo ahorita multiplicaría el módulo por la raíz de 2, ¿verdad? Entonces termina siendo .5018 coseno de 125 pitén más 158.2 grados. ¿Vieron cómo encontré la I5'? Cuando el coseno, o sea, cuando la entrada, ¿verdad?, a la carga es menos 2.702 coseno de 125 pitén. Ahora, ya teniéndolo, ya habiéndolo encontrado, yo quiero expresar a la I5' en forma, o sea, usando senos y cosenos sin ángulo de fase. Me van a entender, ¿sí?, dentro de un ratito por qué, ¿verdad?, se quiere hacer eso. Entonces, aplico coseno de A más D, ¿verdad? Entonces, coseno de 158.2 lo multiplico por, ¿verdad?, .5018, y si no me estoy confundiendo, pues esto termina siendo menos 0.4659 coseno de 125 pitén, y ahora le resto, ¿verdad?, coseno de A más B, coseno de A, coseno de B, menos, ¿verdad?, el seno de 158.2 por
punto 5018. Entonces tengo ahorita punto 18.64 seno de 125 pi t. Entonces la I5' está expresada como la suma de dos sinusoides, pero lo importante es de que los sinusoides, ¿verdad?, no tienen ángulo de fase, ¿verdad? Bueno, lo mismo haríamos con el 6.522 seno de 125 pi t. Entonces ahorita pues voy a cambiar de color, ¿sí? Ahí está el sinusoide. No sé qué es lo que estará pasando. Bueno. Bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí está ahora la fuente, ¿verdad? Y esto se queda igual, ¿no? 5 ohmios, J2 ohmios. Y lo que quiero ahorita es expresar ese seno, ¿verdad? Usando un coseno. Entonces, esto, ¿verdad?, termina siendo 6.522 coseno de 125 pi t, ¿verdad? Y ahora pues, ¿qué le sumo o qué le resto a esto? Por ejemplo, si alguien dijera, bueno, ¿no?, por ejemplo, si alguien dijera menos 90 grados, ¿no?, pues coseno de 125 pi t menos 90 grados es coseno, ¿verdad?, de 90. Eso es 0, ¿no? Coseno de 90, coseno de 125 pi t, y luego más, ¿verdad?, seno de 90, eso es 1, seno de 125 pi t por 6.522. Entonces, esa es, ¿verdad?, la expresión correcta. Y entonces, la representación fasorial terminaría siendo 6.522, ¿verdad?, ángulo menos 90 grados sobre la raíz de 2, así. ¿Verdad? Bueno, noten que podemos encontrar la corriente otra vez, ¿verdad? Espero que no los confunda, ¿verdad? Pero ¿ya?, si yo ahorita llamo esta corriente, ¿verdad?, la llamo I5 doble prima, ¿ya? La I5 prima tiene un coseno y tiene un seno. Sí pueden ver de que la I5 doble prima en el dominio del tiempo va a tener un seno y un coseno. Y si no lo viéramos, pues lo podemos calcular, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería I5 doble prima? Pues 6.500
22 sobre la raíz de 2, ángulo menos 90 grados sobre 5 más J2. Así, ¿verdad? Bueno, entonces ya encontramos que es 5 más J2, ¿verdad? En su forma polar. Terminó siendo 5 puntos, ¿verdad? 385. 5.385 ángulo 21.8. Entonces esto es 6.522, lo divido entre 5.385, 1.211 sobre la raíz de 2, ángulo 90, o sea, ángulo menos 90 menos 21.8 menos 111.8 grados. Entonces mi I5 doble prima en el dominio del tiempo pues es 1.211 coseno de 125 pi-t menos 111.8 grados. Y puedo expresar esto, ¿verdad? Como una suma de un seno y un coseno, ¿verdad? Entonces 111.8, ¿verdad? El coseno de 111.8 lo multiplico con 1.211 menos 0.4497 coseno de 125 pi-t más el seno de 111.8 por 1.211, 1.124 seno de 125 pi-t. Entonces, como pueden ver, ¿verdad? La corriente obtenida por cada uno de esos dos sinusoides tiene un seno y un coseno. Y son la misma frecuencia. O sea, todos los senos y todos los cosenos tienen una frecuencia de 125 pi-t. Si yo ahorita quisiera lo que es I5, que es I5' más I5 doble prima, yo ahorita solo lo voy a escribir así, ¿verdad? Noten que yo puedo sumar, ¿verdad? Tengo sinusoides sin ángulo de fase y puedo sumar I5' con I5 doble prima. Entonces voy a tener un coseno, ¿sí? Voy a llamar esto A5, coseno de 125 pi-t, y voy a tener una B5, seno de 125 pi-t. No sé si está claro cómo llegué yo a encontrar la corriente que fluye en el circuito. Cuando la entrada es X5. Entonces voy a enfatizar eso, ¿verdad? Porque ese es el voltaje. El voltaje del inductor es X5. La corriente del inductor, ¿sí? La corriente del inductor, ¿verdad? IL es, ¿verdad?, lo que hemos encontrado como I5. Entonces yo puedo calcular ahorita la potencia instantánea, ¿verdad? Tengo aquí mi BL,
Mi BL es esto. Entonces, ahorita pues cambiando de color otra vez, una vez más, ¿será? Esto es mi BL. Vamos a ponerlo ahorita de color, bueno, ahí no le voy a dar al rojo. Ahí está mi BL. Y mi I5 pues es esto. ¿Sí? Este es mi I5, ¿no? Bueno, a ver si alguien me puede decir. Bueno, obviamente pues mi P, ¿verdad?, instantánea es X5 por I5. Pero yo no me voy a poner a multiplicar, ¿verdad?, cada uno de estos. No voy a encontrar que es P5 y luego me voy a poner a integrar cada producto, ¿verdad? Voy a escribir lo que corresponde de una vez a P5. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y espero que me terminen entendiendo por qué uno puede hacer esto, ¿verdad? Y básicamente se debe, ¿sí?, a que las señales que se están multiplicando y luego calculamos el promedio, ¿verdad?, del producto. Las señales que se están multiplicando son señales periódicas. Entonces uno puede hacer esto. Yo lo hago así, ¿verdad? Escribo lo que es el voltaje, escribo lo que es la corriente, pero no multiplico. No multiplico X5 con X5. De una vez me voy a P5 haciendo esto, ¿verdad? Pongo un puntero, ¿verdad?, en el primer término de X5, ¿verdad?, y ese término lo voy a multiplicar mentalmente con cada uno de los términos que tiene I5 y al mismo tiempo, ¿verdad?, voy a integrar, ¿verdad? Entonces estoy usando ahorita otro puntero de color celeste, ¿verdad? Si ahorita tomo yo el coseno y lo multiplico con este coseno y luego integro, ¿sí?, ¿qué terminaría yo obteniendo? Esto es bien importante, ¿sí? ¿Qué terminaría yo obteniendo? ¿Sí? Y la respuesta, ¿va?, es lo que voy a escribir ahorita, ¿sí? El menos 2, o sea, uno multiplica las amplitudes, menos 7.02 por A5 y lo divide entre 2, ¿sí? Ese 2, ¿verdad?, se debe a que el coseno por el coseno me da un coseno cuadrado, ¿verdad?, coseno cuadrado de 125 pi t, que tiene que ser, ¿verdad?, integrado de 0 a t mayúscula. Y t mayúscula es el periodo, ¿sí?, de x de t, ¿verdad? Yo voy a integrar a lo largo de ese periodo. Entonces,
¿ya? De 0 a t, ¿sí? Menos 2.702 por A5 por el coseno cuadrado de 125 pi t de t. Y esto lo divido entre t. ¿Verdad? Estoy calculando la potencia promedio, pero lo estoy haciendo mentalmente. ¿Sí? Lo que quiero que me entiendan es por qué uno puede escribir esto. ¿Verdad? Entonces, si multiplico esos dos términos que están ahorita apuntados con las flechas blanca y celeste, yo tendría que calcular esa integral que está en el lado derecho. Como ustedes pueden ver, ¿sí? Terminaría siendo menos 2.702 a 5, ¿verdad? Dividido entre t, integral de 0 a t del coseno cuadrado. Pero el coseno cuadrado es 1 menos el coseno de, ¿verdad? 250 pi t sobre 2 dt. ¿Verdad? Entonces, ahora ahí va mi pregunta. Obviamente, pues, ese 1 menos coseno de 250 pi t sobre 2 se puede escribir como 1/2, ¿verdad? Y luego menos coseno de 250 pi t sobre 2. Lo voy a hacer mejor, ¿verdad? Menos 2.702 a 5 sobre t. Y esa integral la expreso, ¿verdad? Como la suma de dos integrales. Ahí está la primera y luego la siguiente sería esta. Así. La segunda integral evalúa 0. Ahora, ¿por qué? Por supuesto, uno podría como que usar la tabla de integrales, pero con un poquito más de entendimiento, ¿sí? ¿Por qué esa integral evalúa 0? ¿No? Y la respuesta es esta. La señal periódica, ¿ya? X de t tiene una frecuencia fundamental de omega 0. La frecuencia fundamental, si me recuerdo bien, terminó siendo 25 pi. Sí, 25 pi, ¿verdad? Entonces la frecuencia fundamental terminó siendo 25 pi. Si ahorita les preguntara, ¿cuántos ciclos completos terminaríamos viendo si graficamos el coseno de 100, si graficamos el coseno de 25 pi t? ¿Cuántos ciclos completos terminaríamos viendo si graficamos el coseno de 25 pi t de 0 a t mayúscula? La respuesta es 1. Un ciclo completo. Ese coseno de 25 pi t tiene un periodo de t mayúscula segundos. Omega 0 es 2 pi sobre t mayúscula. Yo no tengo por qué saber qué es t mayúscula. Si sé cuál es la frecuencia fundamental, por supuesto puedo calcular t mayúscula. Pero si grafico, ¿verdad?, el coseno de 25 pi t, ¿cuántos ciclos completos estaríamos viendo de 0 a t mayúscula? Pues 1, ¿no? Ahora, si integro de 0 a t mayúscula ese coseno de 25 pi t, área positiva cancela área negativa. Y terminaría yo con 0. Bueno, ahora, si vemos la integral que está en el lado derecho,
¿sí? El coseno de 250 pi t, ¿verdad? Coseno de 250 pi t es igual al coseno de 10 veces omega 0 t. O sea, 10 veces 25 pi t, si lo quieren ver así. Bueno, esto es muy importante, lo que voy a decir ahorita. ¿Cuántos ciclos completos tiene el coseno de 10 omega 0 t si lo graficamos de 0 a t mayúscula? La respuesta es 10. 10 ciclos completos. Grafíquenlo y ustedes se van a dar cuenta de que es un hecho. O sea, si como todas las frecuencias son un múltiplo entero de omega 0, ¿no? llamemos a una frecuencia arbitraria, ¿verdad? K omega 0, ese sinusoide nos mostrará, si lo graficamos de 0 a t mayúscula, nos va a mostrar K ciclos completos. Grafiquen un caso, ¿verdad? Solo como ejemplo, y así ustedes terminan aceptando, ¿verdad?, lo que yo les estoy diciendo. Bueno, si integramos ese coseno de 0 a t mayúscula, entendiendo de que vamos a terminar viendo 10 ciclos completos, pues las áreas positivas van a cancelar a las áreas negativas. Entonces, este integral evalúa 0. Y me queda solo la integral, la primera integral. ¿Sí? Pero la primera integral termina evaluando a t sobre 2. Y las t's se cancelan. Aunque podamos calcularlo, ¿eh? Podamos determinarlo. T es el período de x de t. ¿Vieron cómo utilicé ese hecho? O sea, estoy utilizando la representación trigonométrica porque esa representación me permite a mí escribir estos resultados así nomás. Si nos fuéramos, por ejemplo, a la forma cosenoidal, de que yo puedo escribir qué es la potencia instantánea, se puede, pero ahorita ¿cómo evalúo la integral? O sea, ¿cómo promedio P de t? Y si escribo la serie de Fourier en forma exponencial, ¿cómo promedio a P de t? Habría que usar algunas equivalencias, ¿verdad? Sustituciones, y eventualmente pues poder evaluar las integrales. Pero si me voy, ¿verdad?, a la trigonométrica, yo puedo hacer uso de este conocimiento. Y no es nada complicado, ¿verdad?, usarlo. Entonces, si regreso a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Cuando yo multiplique al primer término donde está la flecha blanca con el primer término de I5 de t donde está la flecha celeste, y de una vez, ¿verdad?, integre, el resultado va a ser lo que está abajo. Con nuestro método, ¿verdad?, yo ahorita movería la flecha celeste y la pasaría al siguiente término de I5. Entonces aquí yo tengo un coseno de 125 pi t multiplicando a un seno de 125 pi t. Si ustedes integran ese producto de 0 a t mayúscula, el resultado es 0. ¿Me entendieron el asunto? Vamos a terminar, y no importa cuántos términos tenga la I5 y no importa cuántos términos tenga la X5. Al multiplicar, ¿verdad?,
y luego integrar, ¿sí? Las únicas contribuciones diferentes, o sea, las únicas contribuciones para P5 son cuando la función trigonométrica se multiplica por sí misma. O sea, coseno de 125 pi multiplicándose por coseno de 125 pi. La contribución va a ser, ¿verdad?, el producto de las amplitudes dividido entre 2. Como ya toqué, ¿verdad?, el último término de I5, pues entonces en nuestro método, ¿verdad?, regresamos el puntero a al primer término y luego me muevo una posición hacia la derecha y ahorita estoy apuntando, ¿verdad?, a este seno. Y si me entendieron, yo sé que me están entendiendo, ¿verdad? Entonces, si ahorita yo multiplico al seno de 125 pi por el coseno de 125 pi y luego integro de 0 a t mayúscula, ese producto me va a dar 0. Pero cuando multiplica el seno de 125 pi por el seno de 125 pi que está en el lado derecho, y luego integre de 0 a t mayúscula, la contribución, ¿verdad?, a la potencia promedio va a ser, ¿verdad?, 6.522 por B5 sobre 2. ¿Está claro eso? Entonces yo ahorita ya tendría P5. Bueno, le dan vueltas a esto y luego me resuelven esta pregunta, o sea, me contestan esta pregunta. ¿Verdadero o falso? Pero dándome una justificación matemática. ¿Verdadero o falso? Así como calculé yo P5, yo puedo calcular P4 y puedo calcular P6. ¿Ya? Entonces, ahorita lo estoy escribiendo como una pregunta, ¿sí? Lo voy a poner así mejor, ¿verdad?, para que me recuerde de que les hice la pregunta. Hoy es 20. Entonces, ¿verdadero o falso? Entonces, justificar. Pero matemáticamente. Matemáticamente. Bueno. ¿Verdadero o falso? ¿Es PL igual a P4 más P5 más P6? Y noten, ¿cómo calculé yo la P5? ¿Ya? Si nosotros consideráramos ahorita, y de hecho se puede hacer, ¿verdad?, porque el sistema es lineal e invariante. Si ahorita si ahorita me interesara qué es P4, ¿sí?, pues yo tendría que hacer esto, ¿no? Dibujar, ahí está el circuito, ¿no? Entonces escribir lo que corresponda a X4, dibujar la impedancia que corresponda, ¿sí? Y luego calcularía las corrientes a cada uno de los términos de X4. Noten de que si encontrara yo la corriente total cuando la entrada es X4, pues la corriente total, ¿ya?, tendría un seno y un coseno, así como la corriente total, ¿verdad?, I5 tiene un seno y un coseno. La corriente total I4 tendría un seno y un coseno. Pero
¿verdad? Con diferentes frecuencias. 4 veces, ¿verdad? Omega 0. Si hago lo mismo para I6, yo voy a terminar con un seno y un coseno, con frecuencias 6 veces omega 0. ¿Vale? La corriente total, cuando la entrada es X de T, tiene 6 términos. ¿Sí? Hay un seno y un coseno con frecuencia 4 veces omega 0. Hay un seno y un coseno con frecuencia 5 veces omega 0. Hay un seno y un coseno con frecuencia 6 omega 0. Esa es la corriente total. El voltaje total, ¿verdad? Es X de T. Es, ¿verdad? X de 4 más X de 5 más X de 6. Esa X total tiene 6 términos también. Senos y cosenos con frecuencias 4 omega 0, 5 omega 0, 6 omega 0. Entonces yo tengo una X total que tiene 6 sinusoides, tengo una corriente total que tiene 6 sinusoides. Y la potencia total pues es X de T por I, ¿verdad? L de T. Ahora no me voy a poner, como les decía, ¿verdad?, a escribir la multiplicación y luego integrar cada uno de estos productos y mostrar esto escrito en un examen, ¿verdad? O sea, si mucho, diría yo, ¿verdad?, de que uno podría como que terminar mostrando que es X de T, son 6 términos. Ustedes están viendo ahorita 2, ¿verdad?, para X5. Luego escribimos lo que es la corriente total, son otros 6 términos. La potencia instantánea, pues obviamente es voltaje total por corriente total, pero no voy a multiplicar y terminar mostrándoles, ¿verdad?, 36 términos, 36 productos. Entonces solo muestro lo que es el voltaje total, la corriente total. Y entendiendo lo que les acaba de mostrar, yo puedo calcular, ¿verdad?, la potencia total. Espero que me hayan entendido. Solo cuando el coseno con cierta frecuencia, ¿verdad?, se multiplique con sí mismo, habrá contribución, ¿verdad?, para la potencia total. O cuando el seno, ¿verdad?, se multiplique por sí mismo, eso contribuirá a la potencia total. Entonces yo lo acabo de hacer, ¿verdad?, con X5, ¿verdad? Esto se puede repetir con X4, se puede repetir con X6, y ahora pues, si me entendieron, ¿verdadero o falso? La PL terminaría siendo la suma de las potencias P4, P5 y P6. La respuesta es verdadero, ¿no? Porque a la hora de calcular la potencia promedio, ¿ya?, las únicas integrales que van a terminar evaluando a algo diferente de 0 son cuando el coseno, ¿verdad?, con cierta frecuencia se multiplique con el coseno de la corriente que tiene la misma frecuencia, y cuando el seno del voltaje, de la señal voltaje, con cierta frecuencia se multiplique con el seno de la corriente que tiene la misma frecuencia. Entonces, en este problema, ¿verdad?, sí se puede tratar, ¿sí? O sea, sí se puede calcular P4 de primero,
P5 después, P6 después, como ustedes lo vieron, como yo calculé P5, ¿verdad? Y luego sumar las 3 P's. ¿Verdad? Ahora, el problema yo lo puse así porque si proceden de otra manera, esto les va a consumir mucho tiempo. Aplicando esto, ustedes pueden entender ahorita de que si quisieran, por ejemplo, P4, pues repetir estos pasos es una cosa bastante sencilla, ¿no? Representamos a X4 como un fasor, ¿verdad? Calculamos la corriente que fluye en el circuito, pero con una impedancia distinta, ¿verdad? Porque la impedancia depende de la frecuencia. Encontramos la corriente, la escribimos en forma trigonométrica. El voltaje lo tenemos en forma trigonométrica, podemos encontrar la potencia promedio de una vez. Da lo mismo, ¿no? Da lo mismo a que si yo considere un voltaje con 6 términos, una corriente con 6 términos, y ahorita yo calcule la potencia instantánea, o mejor dicho, y ahora que yo entienda qué es la potencia instantánea y calcule la potencia promedio mentalmente, ¿sí? Da lo mismo que si yo encuentro P4, luego encuentro P5, luego encuentro P6 y luego sumo las 3 P's. Espero que me hayan entendido, ¿verdad? Cómo calculé la potencia promedio. Y esto es algo que es muy importante entender cuando la señal, ¿verdad?, involucrada es una señal periódica. Bueno, entonces, ¿verdad?, solo quiero regresar a un asunto muy importante, y es el siguiente. Sí, aquí está el problema desde un punto de vista, que les diría yo, de operaciones matemáticas. Espero que me hayan entendido por qué escogí usar esos conocimientos. Creo que eso está claro, ¿no? Si ustedes tienen como que la inquietud, curiosidad de ver qué pasaría si usaran otra representación para X de T, pues pueden considerarlo. Esto es como siempre les he dicho, ¿verdad? Qué tan profundamente o qué tan bien cada uno de ustedes quiera como que entender lo que se está tratando. Esto ya va a depender, ¿sí?, de qué tan interesados estén y cuánto tiempo quieran ustedes dedicarse a estar pensando en esto. Y es como yo les he dicho, mientras más vueltas, ¿verdad?, le den al asunto, ustedes entenderán mejor, ¿verdad?, lo que nos está interesando. Sí, ahora, a mí me gusta, ¿cómo les diría yo? Cuando uno está empezando a aprender algo, sí, a mí me gusta algo, o sea, me gusta aprender considerando algo específico de primero, no tratar el asunto desde un punto de vista general, y que eventualmente uno entienda cómo usar ese conocimiento cuando se le presente cualquier problema. Hay personas que les gusta como que enseñar así, ¿verdad? Pero a mí me gusta más, ¿verdad? Creo que es más fácil y de hecho se logra, ¿verdad?, que el alumno pues realmente entienda algo, y creo que es más fácil, ¿verdad?, de que si se le presenta algo específico, algo puntual, ¿verdad? Bueno, entonces espero que las operaciones matemáticas, ¿verdad?, la matemática que yo decidí utilizar, se haya entendido. Sí entendimos qué es un filtro selectivo de frecuencias. Sí me entendieron cómo uno puede saber cuál es la salida de un filtro selectivo de frecuencias.
cómo calcular una potencia promedio en un circuito. Es V por L, ¿va? Potencia instantánea, voltaje total instantáneo por corriente total instantánea. Y no voy a multiplicar y mostrarles todos los productos, sino de una vez, ¿verdad? Calculo el promedio de la potencia entregada a la carga. Entonces las operaciones matemáticas las entendimos, ¿verdad? Ahora solo falta un pequeño detalle que es muy importante. ¿Sí? Mapear esto a una situación real. Con el filtro selectivo de frecuencias no tenemos problemas, ¿verdad? El filtro simplemente dejará pasar ciertos armónicos de X de T, y si fuera un filtro pasabaja, pues dejaría pasar el componente de C. ¿Va? Ahora, ya que dije eso, si el filtro dejara pasar D sub 0, ¿qué contribución daría ese valor a la potencia promedio? Y la respuesta es D sub 0 al cuadrado. ¿Me entendieron eso? D sub 0 al cuadrado. Vale. Entonces, sí entendimos, ¿verdad? ¿Qué terminaría haciendo, verdad? O sea, ¿qué terminamos nosotros representando con el filtro, ¿verdad?, selectivo de frecuencias? Mapeándolo, sí, a una situación real. Sí entenderíamos, ¿verdad?, qué armónicos deja pasar el filtro, cuál sería la respuesta, ¿verdad?, en su salida, y cómo calcular la potencia promedio entregada, por ejemplo, ¿verdad?, a un circuito eléctrico que tenga un voltaje instantáneo y una corriente instantánea. Ya nos toca clase. ¿No está la teoría todavía? Esa es la clase que viene ahorita. Bueno, sí. Bueno, entonces, se me fue el asunto, la hora ahorita, ¿verdad? Lo que me falta, y ahí voy a parar, ¿verdad? ¿Y qué está representando la expresión matemática y la figura ahorita, ¿verdad?, de BC de T en vida real? Porque la señal, una señal real no se extiende de menos infinito a infinito, ¿verdad? Entonces lo voy a poner ahorita acá, ¿verdad? Y piénsenlo para que en la siguiente clase pues respondamos a esto y continuemos, ¿verdad?, con lo que sigue. Entonces voy a poner acá, ¿verdad?, por continuar. Y lo voy a poner así, ¿verdad? ¿Cuál sistema en vida real se está analizando? Por supuesto, con la representación matemática, gráfica, que se mostró, dejémoslo así, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿sí? Poder terminar mapeando lo tratado matemáticamente a una situación real, ¿verdad? Bueno, esto lo contestamos, ¿verdad?, en la siguiente clase, y luego continuamos, ¿verdad?, con este asunto de el espectro, ¿verdad?, de señales, por el momento, ¿verdad?, señales periódicas, y luego esto nos mueve, ¿verdad?, nos empuja hacia la transformada de Fourier de funciones simples, ¿verdad?,
y lo tratamos, lo empezamos a tratar, ¿verdad? En la siguiente clase. Bueno, voy a parar el video, ¿sí? Continuamos la próxima vez. Hasta pronto. Noche, ingeniero. Si usted no hubiera entrado, yo hubiera continuado.